Capítulo 10. El espíritu y el mundo espiritual. Hay interesante que en esta época de crecimiento sin precedentes del ocultismo y del mal, probablemente nunca ha habido un momento en que los cristianos, en conjunto, creyeran menos en la realidad de la existencia del reino espiritual y de Satanás y su reino. No fue necesario que ninguno de los autores de las Escrituras enseñaran sobre la realidad del reino espiritual, porque la población en general ya creía en eso y conocía acerca del ocultismo. Durante la época de Moisés, por ejemplo, el Señor no tuvo necesidad de definir o describir las prácticas del ocultismo porque generalmente la gente sabía muy bien de qué se estaba hablando. Los israelitas terminaban de dedicar 400 años de vida a la cultura egipcia versada en el ocultismo y en los cultos demoníacos. Pero hoy, pocos cristianos tienen alguna idea de qué es un hechicero o nigromante, o qué significa presagiar. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18, 2.9-12. El Señor no tuvo que definir los términos dados en estos versículos porque la gente sabía de lo que Él estaba hablando. Al igual que en la época de Jesús y cuando se escribió el Nuevo Testamento, el conocimiento del ocultismo y de los demonios estaba bien diseminado. En realidad, estaba bien propagado el conocimiento de que los demonios podían hacer todo tipo de cosas. La creencia en los demonios y en el poder de emplearlos estaba tan generalizada en la época de nuestro Señor, que aun Josefo, Antigüedades BI 2.2,5, sostenía que el poder de invocar y de echar fuera demonios, y de curas mágicas, se habían derivado del rey Ezequías, a quien Dios se lo había concedido. Josefo se declara a sí mismo de haber sido testigo ocular de tal cura maravillosa mediante la repetición de una fórmula mágica. Esto ilustra lo que sostenían los escribas de que las sanidades milagrosas de nuestro Señor se debían a una acción demoníaca. La vida y tiempos de Jesucristo el Mesías, por Alfred Edersheim, volumen 11. Aquí tenemos que tener en mente que la práctica de la magia estaba estrictamente prohibida a los israelitas, y que, al menos como cuestión de principio, se suponía que ni la brujería ni la magia tuviera poder alguno sobre Israel, si ellos poseían y servían a su Dios. Pero en este asunto también, como se hará evidente en breve, la teoría y la práctica no estaban de acuerdo. Así, bajo ciertas circunstancias, la recitación de fórmulas mágicas fue declarada legal aún en el sábado San, Lola. Egipto se consideraba la cuna de la magia. Con relación a esto, merece notar que el Talmud escritos para los judíos convertidos en leyes por los rabinos atribuye los milagros de Jesús a la magia, la cual había aprendido durante su estadía en Egipto, habiendo tenido el cuidado, cuando se fue, de insertar bajo su piel sus reglas y fórmulas, ya que todo viajero, al salir del país, era registrado, no fuera a hacer que se llevara a otras tierras los misterios de la... Aquí puede ser interesante referir algunas de las extrañas ideas que el rabinismo atribuyó a los primeros cristianos, que muestran tanto la relación entre las dos partes, como que los judíos no negaron del don de los milagros en la iglesia, y solo imputaron su ejercicio a la magia. Qué diferente es entre los cristianos de nuestros días. El cristiano promedio no tiene la menor idea de qué representa el ocultismo. Es por eso que tantos cristianos están cayendo en las trampas de Satanás, por causa de la ignorancia. Hoy tenemos que llegar a una comprensión básica del ocultismo para que no caigamos en la trampa de aceptarlo como si viniera de Dios. Las prácticas de ocultismo abundan en las iglesias cristianas. Demasiados cristianos están acudiendo más y más a formas alternativas ocultistas de la medicina, formas de adivinación, leer la fortuna y muchas otras abominaciones ocultistas. La escritura es clara. Todo el que tenga algún trato con el ocultismo quedará contaminado. Levítico 19:31. Oseas 4:6 y 7 dice: Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio,
y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados en Cristo, despertémonos y purifiquémonos de tanta contaminación. El propósito de este libro es ayudarlo a comprender ese mundo del ocultismo en rápida expansión, no solo para que puedan purificarse de cualquier participación en él, sino también para que puedan evitar caer en sus trampas. A fin de comprender el mundo del ocultismo, es esencial que el cristiano entienda el espíritu humano y la existencia del mundo espiritual. Dentro del reino espiritual, solo existen dos amos, dos fuentes de poder: Jesucristo o Satanás. El poder de Satanás es limitado. El poder de Jesucristo es el poder absoluto, ilimitado, del Dios Todopoderoso. El propósito central de todo el ocultismo es lograr y mantener contacto con el mundo espiritual y con los espíritus que allí se encuentran. Los ocultistas mantienen este contacto con el mundo espiritual para obtener poder. Todo ser humano en la faz de esta tierra desea poder. Está en la raíz misma de nuestra naturaleza pecaminosa. Satanás siente gran felicidad al suplirles a las personas un poder falso para que hagan lo que deseen. Él hace esto para evitar que se tornen hacia el verdadero Dios, Jesucristo. Desafortunadamente, los cristianos, debido a que son seres humanos con naturaleza pecaminosa, también desean poder. Satanás ha introducido numerosas supercherías en las iglesias cristianas, haciendo que los creyentes piensen que experimentan y utilizan el poder de Dios cuando, en algunos casos, lo que en realidad están empleando es el poder del demonio. Si el cristiano ha de mantenerse firme en la palabra de Dios contra este violento ataque por parte de Satanás, tendrá que tener una buena comprensión bíblica del espíritu humano y del mundo espiritual. ¿Cómo es que nosotros, como criaturas físicas, somos capaces de mantener contacto con el reino espiritual no físico? La respuesta se encuentra en las Escrituras. Es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él nos creó a cada uno de nosotros con tres partes, al igual que Él es una Trinidad. Tenemos un cuerpo físico, un alma y un espíritu. Es mediante la parte espiritual en nosotros que podemos experimentar el reino espiritual. Eso es así tanto para los cristianos como para los que no lo son. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Aquí Pablo nos enseña que nosotros los humanos somos tripartitas, es decir, que tenemos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Él sencillamente expresa que las tres tienen que limpiarse y consagrarse a Jesús, y que Jesús mismo tiene que capacitarnos para que podamos mantener las tres partes intachables hasta su regreso. Yo creo que al principio, antes de la caída, Dios creó al hombre como una Trinidad en perfecta unidad del mismo modo que el propio Dios es una unidad perfecta. En otras palabras, el cuerpo, el alma y el espíritu estaban perfectamente unidos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuerpo físico, y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu, y fue el hombre un ser viviente, la individualidad que se manifiesta como nuestra mente, voluntad y sentimientos. Génesis. Creo que antes de pecar, Adán y Eva tenían muchas facultades de las que carecemos hoy nosotros los humanos manchados por el pecado. ¿Por qué? Debido a la perfecta unidad del cuerpo, alma y espíritu de ellos. ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de otro hombre perfecto? En Jesucristo. Él no tenía pecado. En muchas partes de la Escritura se le llama el segundo o último Adán. Aun después de su resurrección, Jesús continuaba teniendo un cuerpo físico. No obstante, era un cuerpo físico glorificado igual al que tendremos en el futuro. La Escritura nos dice que un día tendremos un cuerpo exactamente igual al que tiene Jesús ahora. Ese día seremos restaurados a un estado de pureza y los seres humanos una vez más seremos una unidad perfecta. ¿Cuáles eran algunas de las características del estado puro perfectamente unificado? Las vemos en Jesús, especialmente después de su resurrección. Él podía, con su cuerpo físico, hacer todo lo que un espíritu puede hacer, tal como atravesar paredes. Creo que en la caída hubo una terrible separación.
El cuerpo, alma y espíritu dejaron de encontrarse en la misma relación que tenían originalmente entre sí. Deténganse a pensar por un minuto. ¿Cuál es una de las primeras características de las que usted piensa en alguien que está totalmente poseído por un demonio? Fuerza sobrenatural. Esa fuerza es el resultado del control de un espíritu sobre el cuerpo físico, en este caso un espíritu demoníaco. Los que practican las artes marciales se esfuerzan por lograr habilidades sobrenaturales con su cuerpo físico, habilidades que únicamente vienen con el control del espíritu sobre lo físico. Desde la caída, nosotros los seres humanos no tenemos, en una forma natural, un control consciente sobre nuestro espíritu. Pero, el ocultista tiene que lograr ese control a fin de mantener su contacto vital con el mundo espiritual. Existen muchas mentiras en todo el campo de las actividades ocultistas. Satanás y sus demonios no quieren que los seres humanos comprendan lo que ellos están haciendo. Por lo tanto, inventan mentiras y realizan falsos milagros para respaldar sus mentiras. Una de estas es la del tercer ojo. El concepto del tercer ojo se remonta hasta la antigüedad. La capacidad del tercer ojo es la habilidad de ver o lograr contacto con los espíritus. Como ven, nuestro cerebro es como una computadora con dos canales de entrada. Cuando vemos algo en el mundo físico, la imagen va desde la retina de nuestro ojo físico a través de nervios especiales hasta nuestro cerebro. La imagen del objeto físico entonces se crea en nuestro cerebro y vemos. Lo mismo es cierto con objetos o espíritus en el mundo espiritual, excepto que la información no llega a través de nuestro ojo físico, llega a través de nuestro espíritu. Nuestro cerebro es capaz de recibir dos juegos de imágenes a la misma vez, imágenes del mundo físico e imágenes del mundo espiritual, véase la figura 10-1. Sin embargo, los demonios no les enseñan a las personas acerca de su espíritu. En vez de eso, les enseñan acerca de un tercer ojo. Algunas veces, los demonios en realidad crean un falso tercer ojo físico en el centro de la frente, véase la figura 10-2. Los ocultistas creen que es ese tercer ojo el que les da la capacidad de ver el mundo espiritual. No se dan cuenta de que en realidad ellos están usando su espíritu. Las habilidades del tercer ojo también se conocen como habilidades psíquicas. Ahora contamos con el influjo masivo del movimiento de la nueva era con un juego completo de terminologías. Debido a que el tercer ojo está localizado en el centro de la frente, los de la nueva era hacen referencia a centrar en vez de al tercer ojo. Centrar es el término de la nueva era que define el proceso de lograr contacto con el mundo espiritual. De hecho, mientras Satanás va añadiendo engaño tras engaño, los antiguos términos del ocultismo se van dejando de usar. Ahora nosotros contamos con nuevas palabras hasta con sonido científico. Una de las cosas más importantes que un cristiano puede hacer es exigir una definición de los términos. Exactamente, ¿qué significan las palabras? Veamos algunos ejemplos. Recuerden, solo existen 4 tipos diferentes de espíritus. Espíritus demoníacos, ángeles al servicio de Dios, espíritus humanos y Dios mismo. Términos de la nueva era, palabras que se refieren a uno de los 4 tipos de espíritus. Energía, vibraciones electromagnéticas, hombre interno, espíritu humano, consejero, espíritus demoníacos que solían llamarse guías espirituales o espíritus familiares, entidad, fuerza, poderes superiores, espíritu supremo, Atman, específico en el hinduismo para el espíritu humano, prana, una forma de respirar, usada en el yoga para provocar el flujo del poder espiritual, palabras que se refieren al contacto con el mundo espiritual, autorrealización, la habilidad de controlar nuestro propio espíritu para poder entrar en contacto con el mundo espiritual, estado alterado de conciencia, contacto con espíritus y el mundo espiritual, conciencia de Dios, contacto con el mundo espiritual porque el de la nueva era piensa que Dios es el mundo espiritual completo. Ellos no hacen distinción entre los espíritus creados y el creador, Dios. Nivel alfa o teta, usado en el control mental Silva y otras escuelas del ocultismo.
un estado de trance en que se logra el contacto con el mundo espiritual. En ese estado de trance, esas ondas cerebrales predominan en un EEG, electroencefalograma, de ahí, el término pseudocientífico. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Toda esa teoría se usa para establecerse contacto con el mundo espiritual. Estado alterado de conciencia. Contacto con espíritus y el mundo espiritual. Una vez que se empiezan a definir los términos, uno comienza a entender que se está lidiando con el contacto del reino espiritual que está prohibido por Dios. Nota: no existe tal cosa como vibraciones o energías impersonales que los individuos puedan usar y controlar. Toda la energía espiritual es muy personal. Esta reside en un espíritu de uno de los 4 grupos mencionados: demonio, ángel, humano o Dios. Los seres humanos no pueden controlar a Dios o a su poder en forma alguna. Por lo tanto, si usted controla alguna energía del mundo espiritual, está usted utilizando a demonios. En Preparémonos para la Guerra, capítulo 16, he escrito en detalle acerca del espíritu humano y del uso que de él hace el ocultista, por tanto, no voy a repetir esa información aquí. A lo largo de la historia, Satanás ha usado continuamente 3 métodos para poner a las personas en contacto con el mundo espiritual: drogas, meditación, hipnosis y estados de trance. Todos implican una mente en blanco, visualización e imaginación orientada. Las drogas que alteran la mente han sido usadas alrededor del mundo entero en todas las culturas por los magos, chamanes o brujos curanderos para entrar en contacto con los espíritus. Es interesante que los satanistas de pura cepa del mundo occidental no tengan interés en tomar drogas tales como LSD. ¿Por qué? Porque no logran alucinarse con ellas. De todos modos, ellos ven el mundo espiritual la mayor parte del tiempo. No necesitan una droga corno LSD que les permita hacerlo. Las alucinaciones causadas por las drogas no son nada más ni nada menos que experiencias en el reino espiritual. Los demonios son maestros del engaño. En el reino espiritual tienen la habilidad de cambiar la escena del mismo modo que los hombres hacen en la industria cinematográfica. Si usted visita los estudios Universal, donde se hacen muchas películas en Estados Unidos, puede caminar calle abajo y encontrarse en el viejo oeste, doblar la esquina, y verse en la Inglaterra del siglo XVIII, virar en otra esquina, y encontrarse en otro país diferente en otra época. Los demonios pueden hacer lo mismo en el mundo espiritual y crearles a los humanos bajo su control toda clase de ilusiones. Las religiones orientales se concentran en lograr el contacto con el mundo espiritual. Para hacer esto, han desarrollado formas de meditación que implican técnicas de relajamiento para poner la mente en blanco. La Escritura nos dice que somos responsables de controlar nuestra mente en todo momento. 2 Corintios 10:5. Una vez que nuestra mente se haya quedado en blanco, los demonios tienen libertad para asumir el mando y controlarla. Finalmente, la visualización y la imaginación orientada son una técnica muy antigua para lograr contacto con el mundo espiritual. Esa técnica individual por sí sola es responsable de que miles de cristianos caigan en la trampa de usar técnicas ocultistas. Véase Preparémonos para la Guerra, capítulo 16. Pero, ¿qué está haciendo la gente en realidad cuando logra contacto con el mundo espiritual? En realidad, están logrando un control consciente sobre el espíritu. Yo no sé cómo llamar ese control, por lo tanto, lo he llamado establecer un vínculo entre el alma y el espíritu. En cierto modo, la mente consciente logra controlar el espíritu y las personas pueden usar su espíritu para mirar dentro del mundo espiritual y comunicarse con los espíritus en ese mundo. Recuerden, nuestro cuerpo físico no puede ver ni comunicarse con el reino espiritual invisible en ninguna forma. Esa comunicación tiene que venir por medio de nuestro espíritu. Normalmente, no podemos comunicarnos con el mundo espiritual. Esa vinculación que une el alma y el espíritu se perdió en la caída. Las 3 técnicas mencionadas las usan los ocultistas alrededor del mundo para establecer el mencionado control sobre su espíritu.
Es interesante que una vez que una persona sale del ocultismo para venir a Jesucristo, no pierde esa capacidad hasta que le pide específicamente al Señor que rompa el vínculo entre su alma y su espíritu de acuerdo con Hebreos 4:12. Además, con esos que no vienen a Cristo, en muy raras ocasiones, he pedido al Señor que rompa el vínculo entre su alma y espíritu. Cuando el Señor concede mi petición, la persona instantáneamente pierde su facultad de comunicarse con el mundo espiritual. Es claro que no es la voluntad del Señor que su pueblo tenga ese control sobre su espíritu. Nuestro espíritu ha de estar directamente bajo el control del Espíritu Santo, no de nuestra mente. Esa es la diferencia básica entre el ocultismo y el cristianismo. Los ocultistas dominan sus contactos con el mundo espiritual y controlan, en gran medida, el poder que usan. Por otro lado, los cristianos nunca están en contacto con el mundo espiritual excepto en las breves ocasiones en que el Espíritu Santo permite tal contacto, y los cristianos no controlan el poder de su Dios en forma alguna. Los cristianos son siervos y nada más. El Señor obra a través de sus siervos como Él desea, y no como ellos desean. Los demonios cooperan con los humanos para darles poder cuando las personas lo desean para alejarlos lo más que puedan del Señor. Seamos cuidadosos y caminemos en fe y obediencia a nuestro Señor. No permita que el deseo pecaminoso lo lleve hacia las trampas de Satanás.